Buenos días, camaradas de YouTube, bienvenidos a Vencer o Morir, el canal donde vas a encontrar todo lo relevante acerca de la historia militar y el combate militar moderno. Como todos ustedes sabrán, el conflicto que está pasando en Siria es una guerra a veces un poco difícil de entender. Por un lado, hay muchos bandos que se enfrentan unos con otros, hay disputas milenarias, diferencias religiosas, ayudas internacionales para un lado o para el otro, con lo que a veces hace que el conflicto sea difícil de entender acerca de quién está peleando contra quién. Por eso en este video te vamos a explicar cuáles son los bandos que se están enfrentando en la guerra en Siria. No va a ser una tarea fácil, pero te prometo que si te quedas hasta el final del video vas a entender perfectamente quién está peleando contra quién en esta guerra que ya tiene más de 5 años de duración. El primer grupo lo representa el gobierno electo en Siria antes de la guerra y es liderado por el presidente Bashar al-Assad. Las fuerzas armadas del país cuentan con unas 304.000 tropas y una fuerza aérea que cuenta con unos cuantos aviones de la era soviética, como el MiG-21, que a pesar de tener más de 40 años en servicio, cumple sus objetivos eficientemente. Junto al gobierno también combaten las Fuerzas de Defensa Nacional, que son básicamente una milicia de aproximadamente 100.000 soldados que reciben un corto entrenamiento de 2 a 4 semanas. Además, el ejército sirio posee su grupo de élite denominado Quwat al-Nim, que se traduciría como Fuerzas Tigre y tiene el tamaño de una división. En el plano internacional, el gobierno recibe apoyo de militantes de grupos chiíes de la región, como son la Guardia Revolucionaria iraní, entre 8.000 y 10.000 soldados, la milicia libanesa Hezbollah, entre 7.000 y 10.000 soldados, y diversos voluntarios provenientes de otros países de Medio Oriente y de Asia Central, que sumarían alrededor de 47.000 tropas más. Sumando a las fuerzas armadas gubernamentales, a las milicias sirias, a los guardias iraníes, a Hezbollah y a los demás grupos de voluntarios internacionales, podemos estipular que las fuerzas gubernamentales alcanzan un total de 464.000 hombres. Pero retrocedamos un poco, para que puedas entender realmente lo que pasa en Siria, primero tenés que entender cuáles son las principales divisiones del Islam. Existen principalmente dos facciones dentro del mundo islámico, los suníes, que son entre el 80 y el 90% de los musulmanes, y los chiíes, que son una minoría, pero son mayoría en Irán, Irak, Azerbaiyán, Bahrein y el Líbano. Esta división no es nueva, de hecho existe casi desde el comienzo del Islam. Al-Assad pertenece a los alawitas, una rama de los chiíes. Actualmente el bando chií está representado con Irán, donde vive el Ayatolá, una especie de papa para el mundo musulmán, y el bando suní, que es representado por Arabia Saudita. Estos países están en un conflicto indirecto, interviniendo en los diferentes países de la región. Pero no creas que la guerra en Siria es simplemente un conflicto entre sunitas y chiíes, es un poco más complicado que eso. La mayoría de la población en Siria es suní, y sí, la mayoría de los chiíes apoyan a Bashar al-Assad, pero hay una gran cantidad de sunitas, especialmente los que no son fundamentalistas islámicos, que siguen confiando en el gobierno. La facción del gobierno de Bashar al-Assad cuenta con el apoyo militar de Rusia, que viene interviniendo fuertemente en la guerra desde septiembre del 2015. El segundo bando lo forman diversos grupos que los medios occidentales gustan llamar rebeldes moderados. Que ese nombre tan comercial no te confunda, porque lo cierto es que estos grupos no tienen nada de moderado. De hecho, el grupo más fuerte de estos es el Frente al-Nusra, que no es más ni menos que el brazo de Al-Qaeda en Siria. Aunque ahora se cambió el nombre a Fateh al-Sham y le cambió el color a su bandera porque, ya saben, ser el brazo sirio de Al-Qaeda no es una buena propaganda. Estos grupos están enfrentados con el gobierno sirio desde el comienzo del conflicto y sus principales aliados internacionales son Estados Unidos, Reino Unido, Arabia Saudita y Francia. Estos grupos islamistas actúan de manera más o menos integrada. Es difícil determinar cuántos soldados hay en el terreno, ya que por lo menos existen unos 38 grupos de estas características. Realicé un conteo propio sumando la información de cada grupo y aproximadamente podemos decir que este bando contiene entre 40.000 y 60.000 seguidores, por lo menos antes de la rendición de Alepo. El tercer bando lo representa el Ejército Libre Sirio, que está formado principalmente por soldados que desertaron del ejército al principio del conflicto.
Se diferencia principalmente con los demás grupos islamistas en que presenta una doctrina más laica, sin dejar de ser suníes. Están localizados principalmente en el norte de Siria y reciben un apoyo directo del gobierno de Estados Unidos y de Turquía, que invadió el norte de Siria para enfrentarse con el pueblo kurdo. Nos toca empezar con el cuarto bando, los kurdos. Hasta ahora hablamos de diferentes grupos, chiitas, sunitas, fundamentalistas, laicos, pero todos los grupos anteriores tenían algo en común, todos eran árabes. Bueno, los kurdos no son árabes, son un grupo étnico localizado principalmente entre Irán, Irak, Turquía y Siria, que comparten sus propias costumbres, su propio idioma y su propia religión, aunque la mayoría se transformó en sunismo con la llegada del Islam. Pero independientemente de su religión o país donde nacieron, los kurdos se consideran a sí mismos como un pueblo aparte y viven luchando hace mucho tiempo para tener su propio país llamado Kurdistán. En Siria formaron la YPG, o Unidades de Protección Popular, y cuenta con la característica de poseer un gran número de mujeres combatientes, algo que no aceptan los grupos yihadistas. Cuenta con entre 50.000 y 80.000 soldados. El conflicto kurdo comenzó durante la Primera Guerra Mundial, cuando todo Medio Oriente estaba ocupado por el Imperio Otomano. Franceses y británicos solicitaron ayuda de las poblaciones locales árabes y kurdos que estaban cansados del dominio de los turcos otomanos. Por esta ayuda le prometieron un Kurdistán al pueblo kurdo y una gran Arabia al pueblo árabe. Pero en realidad a las potencias europeas poco les importaba la autodeterminación de los pueblos y firmaron el acuerdo de Sykes-Picot, dividiéndose el Medio Oriente como más les gustó, sin respetar etnias, cultura ni religión. Además, están en eterno conflicto con los turcos, porque Turquía tiene una gran cantidad de kurdos dentro de sus fronteras en un estado de constante represión. Este video que están viendo no ocurrió en Siria. Fue grabado en una población kurda al sur de Turquía, bombardeado por el mismo ejército turco. Evidentemente, vivas donde vivas, no es fácil llevar la vida de un kurdo. Sus principales aliados son las poblaciones kurdas de otros países, así como también Estados Unidos. Llegamos al último bando, el Estado Islámico. This is our Khilafah in all its glory, remaining and expanding. También conocido como ISIS o Daesh, por sus siglas en árabe, surgió como parte de Al-Qaeda en Irak durante la invasión de Estados Unidos en el 2003 para derrocar a Saddam Hussein. Pero se hicieron conocidos recién en el 2014 luego de llevar a cabo una ofensiva que en unas semanas les llevó a controlar la mitad norte de Irak. Pero no conformes con esas increíbles conquistas, decidieron invadir Siria por las zonas controladas por el Frente al-Nusra, que como ya hemos dicho previamente, es el brazo de Al-Qaeda en Siria. El ISIS aboga por la creación de un califato que controle todo el territorio de máxima expansión del Islam allá por el siglo VIII, y alcanzó fama mundial al publicar en video sus ejecuciones y por los atentados que realizó en diferentes países del mundo. Como controlan territorio tanto en Irak como en Siria, su principal propaganda en el mundo islámico es haber destruido el acuerdo de Sykes-Picot. Aunque es difícil saberlo con exactitud, se estipula que solamente en Siria el ISIS posee entre 40.000 y 50.000 milicianos, con una gran cantidad de voluntarios de todas partes del mundo. En Siria el Estado Islámico está en guerra contra todos los bandos que existen, pero su combate más acérrimo es contra los kurdos. Pero, ¿qué le hicieron estos pobres kurdos al Estado Islámico para odiarlos tanto? Bueno, ¿se acuerdan que le dije que los kurdos tenían su propia religión? Se llama yazidismo. Tiene más de 4.000 años y adoran un ángel caído que se representa como un pavo real, que para los islámicos representa a Satán. O sea, para el ISIS, los yazidíes son seguidores del demonio. Veamos ahora cómo se distribuyen los diferentes bandos en el mapa de Siria. Con el color rojo se encuentran las tropas del ejército, que tienen como puntos fuertes la capital, Damasco, y las ciudades de Homs, Hama, Deir ez-Zor, que es una ciudad que se encuentra aislada dentro del territorio del Estado Islámico, y recientemente controla totalmente la ciudad de Alepo, que le arrebató a los terroristas moderados. El segundo bando
está representado acá con un color verde y tiene como principal ciudad la ciudad de Idlib, que actúa como capital de los rebeldes. En cambio, el Ejército Libre Sirio actúa principalmente en el norte, en estrecho contacto con Turquía, que es la potencia internacional que le brinda mayor apoyo. Del lado del Estado Islámico, su capital en Siria está en Raqqa y controla también la ciudad de Palmira, que le arrebató al gobierno en el momento en que se estaba haciendo la ofensiva para controlar Alepo. Por otro lado, los kurdos controlan diferentes entornos, donde las principales ciudades son Kobani, Manbij, que también fue una ciudad tomada recientemente, y Qamishli, que actúa como capital de los kurdos en Siria. Bueno, llegamos al final del video. Si te gustó y quieres que haga más videos acerca de Siria, te pido que le des un like y suscribas al canal. Bueno, y ahora le toca a ustedes. ¿Qué opinan acerca de Rusia y su participación en la guerra? Estados Unidos apoyando a diferentes grupos rebeldes. ¿Son rebeldes moderados? ¿Son terroristas? ¿Qué tendría que hacer la comunidad internacional con el ISIS? Por favor, déjame tu opinión en los comentarios, que es la principal razón por la que hago estos videos. Un saludo final y nos vemos en los próximos videos.